Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, vamos, Estamos reactivando nuestro canal porque sinceramente han acontecido cosas que nos han no permitido continuar, pero esperamos que por obra del Eterno, del Dios Todopoderoso, podamos seguir adelante y hacer más videos, porque mi inquietud es esta, que tú, hermano, despiertes. ¿Sí? Esa es la verdadera intención. Lo que busco es que compartamos la palabra del Dios Altísimo, porque así lo mandata nuestro Dios, así lo mandata nuestro Padre. Luego entonces, el tema que nos toca impartir hoy, ¿sí?, en esta prédica, es la Trinidad. Posteriormente, pues vamos a seguir con otros temas, eh, pero bueno, este es lo que vamos a iniciar. Miren, eh, habla la palabra en Génesis 1, 26. Escúcheme bien cómo se manifiesta y cómo se puede interpretar. Dice, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre todas las cosas criadas. Cuando estamos hablando que dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra semejanza, está hablando en plural. ¿Sí? Dios nos ha dejado ver a través de su palabra, en lo que es de toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, que Dios es triuno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se divide en tres: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero los tres son uno y así lo manifiesta en la Biblia. ¿Sí? Vamos a comentárselos a dónde está ese contexto. Dice en, en el Evangelio de Juan 5:7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así lo manifiesta en el Evangelio de Juan, repito, 5:7. En 2 de Corintios 13:14 también manifiesta esto. Dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Sí? La gracia del Señor, vuelvo a repetir, fíjense, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, Jesucristo y el amor de Dios, Hijo, Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Espíritu Santo, como lo comento, sean con todos vosotros. Amén. Está hablando entonces de la Trinidad. ¿Sí? Yo he escuchado palabras de algunas personas que dicen que la Trinidad es un misterio. Yo le comento que toda la palabra en sí es un misterio del Dios Todopoderoso, porque permitimos, nos permite conocerla, ¿sí?, y se nos revela su significado a través del Espíritu Santo. Así lo manifiesta también cuando Jesucristo fue resucitado y llevado al cielo, más bien se alzó. Dice en el libro de Hechos 1 que subió hacia las nubes, viéndolo aproximadamente como 500 personas. Pero antes que se fuera les dijo que yo me voy, dice, que es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el gran consolador. Y él les revelará de mi Padre todas las cosas. Y se alzó. Luego entonces, el Dios Todopoderoso. Sinceramente les comento, ahorita no me acuerdo en dónde está, pero para la próxima se los voy a comentar.
que será revelado, ¿sí?, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice, escudriña aún lo profundo del Dios Todopoderoso, del Dios Padre, y le revela a sus hijos lo que ha de acontecer. Por eso, por esa razón, nosotros estamos, los que vivimos y tratamos de vivir en la gracia del Dios Todopoderoso, recibiendo la revelación a través de la oración, a través del estudio, a través de seguir las reglas que el Padre puso, ¿sí? Luego entonces, no crean que es un camino fácil y sencillo, sinceramente, ¿eh? Porque aún cuando estamos avanzando, recibimos tentaciones, provocaciones de pecado, y tenemos que resistir a eso. Así que mientras estemos vivos, como dice Pablo, viviendo en la carne, lejos de nuestro Señor, sinceramente no estamos exentos de eso, pero avanzamos. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso nos fortalece. ¿Sí? Pedimos en oración fortaleza, y por esa razón estamos resistiendo las tentaciones de Satanás. ¿Sí? Bueno, continuando con el tema de la Trinidad, manifiesta Mateo 3:16 y 3:17 lo siguiente. Dice: Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y aquí que los cielos se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que posaba sobre él. ¿Sí? Mateo 3:17: y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que me complazco. En otras versiones dice: en que tengo complacencia. Bueno, el profeta Juan, ¿sí?, el que se dedicaba a bautizar en el río, cuando llegó Jesucristo y le dijo, dice, que convenía a ambos que Jesucristo fuera bautizado por Juan, el profeta. Pero Juan no quería. Dice que le dijo que no soy yo, Señor, capaz de desatarte las sandalias de tus zapatos. ¿Por qué? Porque Juan era humilde y sabía quién era Jesucristo. ¿Sí? Inclusive él vio a la paloma cuando se posó sobre él, sobre Jesucristo. ¿Sí? Pero dice Jesucristo, bueno, es que nos conviene a ti y a mí que así sea. Y fue bautizado por Juan en agua. ¿Sí? Posteriormente Jesús bautizó, pero en espíritu. ¿Sí? Bueno, continuamos con el tema. ¿Sí? En Gálatas 20:20 dice: el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. En toda la Biblia manifiesta que son tres, pero es un solo Dios. Les quiero comentar que cuando dice en el libro de Génesis 1:26 que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, realmente lo hizo. Creó al hombre a su imagen. Porque si Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también nosotros somos uno, pero en tres. Conforme a la palabra que dice el Dios Todopoderoso cuando dice que creamos al hombre a nuestra imagen. Somos nosotros alma, espíritu
y cuerpo o carne. Sí. Luego entonces somos tres. Y eso pues provocó que los hijos de Dios, que no eran triuno, porque los ángeles sinceramente son espíritus, pero no son hechos a la imagen de Dios. Y luego pues entró maldad en el tercer cielo, que no había, pero de sí mismo nació maldad. ¿De quién? De Lucifer. Sí. Y bueno, eso es otra historia que les voy a comentar después, pero con el tema dice en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le dijo eso? A los apóstoles de aquellos tiempos. Y los apóstoles de aquellos tiempos son ejemplo de lo que debe de seguir la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? En Juan 4:24 dice: a Dios es el Espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sinceramente, la iglesia, o es decir nosotros, no hemos visto al Padre, no hemos visto a Jesucristo, pero sentimos al Espíritu Santo, que nos apoya, que está presente, que a través de la súplica, nuestro ruego, a través de la oración, nos escucha, nos fortalece y sobre todo nos permite hacer milagros. Sí. Luego entonces, esas acciones, esos hechos, demuestran quién es el Padre, quién es Dios, que nos protege, que no nos deja, que está siempre con nosotros. Por eso yo te digo y te exhorto que ojalá que estés viendo este canal. Desgraciadamente les comento que no puedo transmitir en vivo porque no tengo suficientes suscriptores, y para que podamos hacer transmisiones en vivo necesitamos, dice, de acuerdo a la regla en YouTube, que tienen que ser 50 suscriptores. Entonces prácticamente empezamos a transmitir o empezamos a subir videos hace como un año, pero por diferentes situaciones no hemos podido continuarlo de manera formal. Pero esperamos que nos permita Dios, ¿sí? No por mi gracia, sino por la gracia de Él, que hablemos de la palabra como es, porque mi preocupación sinceramente es que ustedes conozcan la verdad. No ando persiguiendo fama, de ninguna manera. Ando persiguiendo que tú seas salvo. Ando persiguiendo que tú creas en Dios. Porque, como lo dije en otros videos anteriores, sí, sabemos de Dios que existe, pero no nos apartamos de nuestra inmundicia, nuestra manera de ser, de nuestra iniquidad, de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Luego entonces dice Dios: bueno, es que entonces me haces mentiroso. Y yo sinceramente, preocupado por esa situación, yo sigo, ¿sí? Pretendiendo ver lo que es la verdadera palabra e interpretarla de manera correcta. Bueno, sigamos. En Juan 16 dice: pero en cuanto venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Es lo que le estaba comentando hace rato. Todo lo que oiga del Padre es lo que nos va a dar a conocer el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está para eso en este mundo, para ayudar,
a los que buscamos la gracia del Dios Todopoderoso, a que nos fortalezca y nos revele las cosas que ya tienen en estos tiempos, en estos últimos tiempos, que se reveladas, como se comenta en el libro de Daniel. En el libro de Daniel manifiesta que fueron selladas las palabras, pero en los últimos tiempos tendrían que ser reveladas para conocimiento de los hijos, para conocimiento de la iglesia, para que aquel que no cree, crea, se convierta y entienda. Sí. Bueno, sigamos adelante. Dice en Juan 14, Él me glorifica porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién dice esto? Estas palabras de Jesucristo dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque Jesucristo y el Padre, el Dios Todopoderoso, es uno solo. Así lo manifesté hace rato. Y el Espíritu Santo también es uno solo junto con ellos. Luego entonces, lo que manifiesta Jesucristo es que lo que tiene el Padre también es Él. Porque inclusive, no traigo la base, pero manifiesta el Dios Todopoderoso, me parece que es el libro de Isaías, y también el libro de Mateo, dice que todo lo pone, Primera de Corinto también, dice que todo lo pone, ¿sí?, a los pies de su Hijo Jesucristo. Todas las cosas, ¿sí? Para que después todas esas cosas Jesucristo las ponga al Padre. Pero eso estamos hablando de los últimos tiempos. Estamos hablando no en el tercer milenio, estamos hablando en el octavo milenio, después de que todo acontezca. ¿Qué queremos decir con esto? Que después de 6.000 años se acaba la gracia, arrebatamiento de la iglesia, empieza la tribulación y después, posteriormente, viene juicio. Después de 1.000 años, y se da lo que es la era perfecta. Pero después de él, 7.000 años. Bueno. Juan 28 comenta también, dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Eso lo manifestó cuando ya se iba, cuando fue alzado sobre los cielos. Sí. Dice, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Pero también se cuenta lo que va a ser la segunda venida, porque a pesar de que Jesucristo vino varias veces de acuerdo a la Biblia, pero toma en cuenta como de manera oficial cuando fue crucificado, cuando nació de mujer, predicó en la tierra, dio su vida en sacrificio por los salvamentos de los pecados, de nosotros los pecadores, ¿sí? Imponiendo o dando a conocer más bien el pacto con su iglesia, y se fue. Sí. Fíjense que cuando he platicado con otras personas, tienen curiosidad y me dicen, bueno, pero es que ¿quién escribió la Biblia? Y le digo, los hombres. Dice, bueno, entonces, ¿por qué dices que es palabra de Jesucristo? ¿Por qué es palabra de Dios? Bueno, es que los hombres no fueron simples hombres, fueron los apóstoles, y los apóstoles significan enviado de Dios, y que a través, ¿sí?, del Espíritu Santo escribieron entonces
los, los libros, hablando de hace 2000 años, los nuevos evangelios, escribieron los libros, pero a través por revelación del Espíritu Santo. No es por inspiración propia, fue por inspiración divina. Inclusive Pablo dice que él no recibió enseñanza de nadie, más que del Espíritu Santo, que le fue revelado todas las cosas y las dio a conocer a la iglesia. Luego entonces, por eso decimos que es palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque el Dios mismo las escribió. Acuérdense que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando del Dios Todopoderoso. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo estamos hablando de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, entonces dice aquí, ¿sí? Juan 17:2, pues le he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le oíste. ¿A través de qué? A través de su sacrificio. Deben de saber que Dios no fue matado o muerto por la cuestión de que lo persiguieron y lo crucificaron. Es que Él se dio en sacrificio. ¿Por qué? Porque si Él hubiera querido, sinceramente no lo agarran. Porque si Él hubiera querido, sinceramente, el humano no tiene poder para matar a Dios. Imposible. ¿Sí? Inclusive la historia del Evangelio de Mateo manifiesta que en varias ocasiones intentaron agarrarlo. Y aún teniéndolo enfrente, se les escapaba. ¿Y por qué? Porque no era su hora. No era su hora de ser tomado. Tenía que cumplir las profecías que se habló en el Viejo Testamento. Luego entonces, hasta esos tiempos, podía ser agarrado, maltratado, pero no antes. Y sí, hermanos, la Trinidad sí está contemplada en la Biblia. Sí. Y sí hay muchos versos que lo manifiestan, sobre todo en el Nuevo Testamento. Tenemos a Juan 17:3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozco a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Repito otra vez: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién nos envió? El Dios Todopoderoso, obviamente. Dice en Zacarías 14:9: y Jehová será el rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. No hay duda alguna de que Dios está en Jesucristo, que Jesucristo está en el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso. Pero de acuerdo a la revelación de la palabra, sí se acordarán que cuando Jesucristo estaba expulsando demonios, sobre todo los días sábados, varios fariseos llegaron y le comentaron, diciéndole de esta manera, y sinceramente, bueno, está escrito en la palabra. Yo no puedo ofender a Dios bajo ninguna manera. Dice que le dijeron, dice: seguramente demonio tienes, y por eso expulsas a los demonios. Entonces Dios manifestó que no debe ser ofendido el Espíritu Santo bajo ninguna circunstancia, porque aquel que ofende al Espíritu Santo, que es el lado más sublime de Dios, que es el lado sentimental de Dios Todopoderoso, no tiene perdón.
ese pecado no tiene perdón. Luego entonces yo te exhorto a que si no conozcas, no hables, no digas nada. Porque yo he visto o he escuchado más bien algunos que hablan en contra de Israel sin tener nada que ver. Pero ellos hablan en contra de Israel, en contra de Sion, sin saber que lo que están haciendo es maldecirse. Luego entonces te convido a que si vas a meterte algún tema, sobre todo en las cosas del Dios Todopoderoso, mejor cheques antes de actuar y puedas cometer mal. ¿Sí? Eso es lo que te puedo aconsejar. En Marcos 25-29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Exhorta a Israel a decirles que el Señor uno es. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré, al Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:8: pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando se fue Jesucristo, se elevó entre los cielos, ciertamente cumplió, porque les dijo a los apóstoles y a quienes escuchaban en esos momentos: si no, no los dejo solos, no los dejo solos. Yo me voy, pero viene el gran Consolador, que es el Espíritu Santo. Y luego cuando se elevó, bajó el Espíritu Santo. Y no crean que pasó inadvertido, por supuesto que no. Porque había un grupo concentrado de israelitas y de otras que no eran israelitas, pues. Empezaron a hablar en lenguas. Inclusive, como había muchas culturas cerca, o en esos grupos, decían: pero ¿por qué a este que habla y que no habla nuestra lengua le entiendo? Y decían otros que escuchaban: seguramente están borrachos, han bebido demasiado. Lo que no entendían es que estaba orando el Espíritu Santo. Y pues yo creo que igual a lo mejor no lo entendieron, pero la obra se dio. Y recibimos nosotros, la iglesia, el Espíritu Santo. Cosa que en el Antiguo Testamento, cuando estaban los antiguos profetas, los recibían, pero no completo, sino el Espíritu Santo bajaba y se iba, bajaba, se iba. Pero hoy, después que Jesucristo se fue, bajó el Espíritu Santo para permanecer con su iglesia aquí en este mundo, revelándonos las cosas. Y ciertamente yo les comento que en ocasiones no entendemos, pero no entendemos a lo mejor porque estamos muy ocupados a lo mejor en otras cuestiones que no debemos, pero debemos escucharlo, y entre más que crezca el Espíritu Santo. Sí. Luego entonces, compañeros, hermanos, iglesia, los tiempos son apremiantes en estos días. Yo les exhorto a que lean la Biblia, a que despierten, porque no les quería dar esta situación porque es para otro tema, pero les voy a adelantar, porque en ocasiones no vemos todos los videos, vemos uno, vemos otro, y bueno, si lo ven, pues qué bueno,
Sobre todo por lo que yo les voy a comentar ahorita. Pero si no lo ven y ven el otro, bueno, también se van a enterar. Aquí la cuestión es que dice, Jesucristo cuando le preguntaran cuándo era el tiempo del fin del mundo, del fin de todos los tiempos, perdón. Y él dijo que no les tocaba a los apóstoles conocer las razones del Padre, ¿sí? Sino que únicamente lo que conocía era el Dios Todopoderoso. Porque dice, ni los ángeles del cielo conocen eso. ¿Sí? Pero cuando Él resucitó después de que fue crucificado, a los 3 días, Él le manifestó a todos los apóstoles y les dijo, esto, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada. Luego entonces, es de entenderse de que ya traía todo el conocimiento, ¿sí? Y así lo hizo saber a Juan en el libro de Apocalipsis 1:1, la revelación de del fin del tiempo, ¿sí? Pero bueno, el tema completo, escúchalo en la prédica siguiente. Por esto es todo, mis hermanos. Muchas gracias. Que Dios los ame, los cuide, los guarde. Y sobre todo, que alcancemos gracia. Hasta luego.